¿sí? Esas resistencias podían conectarse de dos maneras. A ver, cuéntenme ustedes, pero hablan en el micrófono, así no me siento una loca que habla sola. Conténme alguno, ¿qué tipos de conexiones podíamos tener? En serie y en paralelo. Bien, perfecto, en serie y en paralelo. Muy bien. Ustedes han visto que las conexiones podíamos tener distintos tipos de resistencias o igual o resistencias con el mismo valor conectadas en serie y en paralelo. Y que dependiendo si estas se encontraban en serie o en paralelo, nosotros íbamos a sumarlas de una forma o de otra. Si nosotros sumábamos resistencias en serie, directamente sumábamos el valor absoluto de esas resistencias como aritméticamente lo hacemos tradicionalmente, ¿sí? Pero en cambio, si las resistencias estaban en paralelo, nosotros ¿cómo hacíamos para sumarlas? Es la inversa. Perfecto, la inversa. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así la cantidad de resistencias que tengan. ¿Entendido? Y después no se olviden que a ese valor que han calculado en la fracción deben invertirlo. ¿Entendido? Para que puedan obtener el valor final de la resistencia conectada en paralelo. Y además, recordar que hemos dicho también que siempre nos convenía, o mejor dicho, sí, es una conveniencia, pero ¿por qué es una conveniencia? ¿Cuál es la que nos va a dar un valor de resistencia equivalente menor? ¿Las conexiones en paralelo o las conexiones en serie? En paralelo. Paralelo. Muy bien, perfecto, en paralelo. ¿Por qué en paralelo? ¿Por qué en paralelo, chicos? Sí, digan lo que, cualquier cosa, lo que hayan entendido, o si lo han entendido mal, no importa, lo charlamos. Lo que interpretan ustedes. ¿Por qué la conexión en paralelo me da una resistencia equivalente menor? Mírenlo desde el cálculo, ¿no? Después lo podemos analizar desde lo que sucede físicamente, pero desde el cálculo. ¿Por qué les va a dar menor? Porque la Porque se inversa. está dividiendo un número más pequeño en uno más grande. Entonces la Exactamente. suma siempre va a ser menor que el otro. Exacto, ¿sí? Desde el cálculo aritmético ustedes ya pueden ver que les va a dar una resistencia equivalente menor, pero eso está traduciendo una situación física que está sucediendo realmente en una conexión en paralelo, en donde si ustedes asocian esa conexión con la geometría que puede presentar una resistencia, sería como disminuir la sección, aumentar la sección, ¿sí? Entonces, al aumentar la sección, yo estoy disminuyendo el valor de la resistencia, ¿sí? De la resistencia equivalente. Distinto a lo que pasa cuando tenemos una resistencia conectada en serie, que ahí podemos hacer una analogía, esa conexión en serie, es como si nosotros tuviéramos una resistencia larga, ¿sí? Con una longitud muy mayor. Entonces, si yo tengo una conexión en serie, es como que yo estoy aumentando L, ¿sí? Para hacer la analogía con la geometría. Si yo aumento L, esa resistencia aumenta. Lo pueden ver, ahí en los problemas hay que lo he copiado de lo que la profesora en teoría les ha puesto, que me parece muy didáctico, para que puedan asociar cómo una conexión en serie es como que nosotros aumentamos L, ¿sí? La longitud de una resistencia equivalente. En cambio, cuando conectamos en paralelo, es como que estuviésemos aumentando la sección, ¿sí? Y al aumentar perdón, sí, a ver, ¿dije bien? Aumenta la sección. Claro, aumentando la sección. Al aumentar la sección va a disminuir la resistencia. ¿Eso lo ven todos? ¿Les ha quedado claro? Sí, Contesten si no. profesora. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver, acá Edu les ha puesto un problemita en donde, este problema ya sé cuál, me lo ha mostrado una vez, lo adoro, me encanta porque acá tienen para analizar un montón de cosas. Fíjense, ahora vamos a ver, ustedes ya saben cómo sumar resistencias en serie y resistencias en paralelo. Ahora vamos a ver, ¿por dónde comienzo? Fíjense este enjambre de resistencias que tengo. ¿Cómo creen que van a resolver esa conexión que tienen ahí? Miren, ahí Edu ya les ha puesto. ¿Qué van a hacer primero? Identificar los nodos. ¿Qué son los nodos? Las Son uniones. las uniones, muy bien.
Ya vamos a ver la clase de la semana que viene, vamos a ir entrando un poco más en análisis de un circuito, pero es esto, es una conexión, un punto de unión. Ahí fíjense, Edu les está marcando con una flechita, es el punto en donde se conecta una cosa con otra, ¿sí? Un punto de unión. Y segundo, las ramas, fíjense, ahí Edu también les ha puesto. ¿Qué significa identificar las ramas? A ver, ¿qué creen ustedes? Espera un momentito, Cintia. Sí, sí, sí. A ver, vamos con esta pregunta, vamos con las preguntas acá. D, lo que está marcado ahí, ¿es un nodo? ¿Qué creen, chicos? ¿Será un nodo? ¿Qué sería un... A ver, pensemos, ¿qué sería... ¿Cómo identifican un nodo? Cri, cri, tienen cualquier cosa. ¿Será un nodo ese? Ay, ustedes han dicho muy bien, es un punto de conexión. A ver, si no, si del D no saben decir cuál, díganme un nodo que estén seguros que es un nodo. Tienen, fíjense, tienen el punto A, B, C, D y E. B sí sería un nodo. B y C, bien, B y C, bien, perfecto. Entonces, ¿la duda en dónde está? ¿En D y en A? ¿Es ahí donde están dudando? Claro. Bueno, me parece perfecto. ¿Y qué creen ustedes? Es re importante que tengan claro eso, chicos. Fíjense ahí, les está poniendo Eduardo, que es un nodo, punto donde se encuentran 3 o más conductores. Entonces no es un nodo, ni A ni D. Exacto, fíjense a dónde se está conectando, a dónde van esos puntos A y B, a dónde terminan. Bueno, ustedes todavía no han visto En una fuente. Pero... Exactamente, esa representación como dos plaquitas paralelas que hay acá abajo. Yo estoy marcando con mi dedo y ahí está, perfecto. Es que Eduardo me traduce el movimiento del dedo. Esa es eso es lo que me está indicando que puedo tener una fuente ahí, ¿sí? Entonces esa fuente es la que va a generar una diferencia. Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver la semana pasada, pero está bueno que lo vayamos mencionando porque no, estas cosas no es que yo tengo las cosas guardadas en una caja y la otra en otra. Lo que estamos viendo ahora sirve todo para lo que vamos a ver la semana que viene, que es circuito, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué es una fuente, pero vamos nombrándola. Esta fuente es la que me va a generar una diferencia de potencia, la que me va a dar energía a este circuito para que empiece a fluir o a circular una corriente eléctrica a través de este circuito. Lo que tienen ahí es un circuito. Ustedes ya, lo que seguro, ya deben identificar qué son, que se representan con un serrucho. ¿Las? Chicos. Y E tampoco sería un nodo. ¿Cuál? ¿E? Sí, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no querés que sea un nodo? No sé. No le pregunto. Ah, bueno, no te la voy yo te la puedo responder, pero quiero que lo analices. Ya cuando lleguemos a resolver, lo vamos a resolver el circuito para que ustedes puedan ir analizando cómo van conectándose las resistencias y ahí vas a poder entender si hay una conexión, si es un nodo o no. Pero fíjate, Eduardo te acaba de marcar la definición, si se quiere, que es un nodo. O sea que vos misma ya deberías poder interpretar si ahí tenés conexión, tenés un nodo o no tenés un nodo. ¿Qué opinas vos? 3 o más conductores. Claro, o sea, sí sería porque se conectaría con un B. Perfecto. 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 Puede ser que Es con un A. nodo, ¿sí? Tenés conectada la R8, tenés conectada la R9 con la R10, que ya vamos a ver cómo vamos haciendo las equivalentes de cada uno, y a su vez esa se conecta después, con otro nodo que conecta a R1, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir armándolo, resolviéndolo al circuito para que les quede claro. Bueno, disculpen un momento.
como les acaba de decir Cintia, entender bien qué es un nodo es fundamental para entender un montón de otras cosas. Todo el mundo quiere saber cuándo están en serie, cuándo están en paralelo, para aplicar una formulita u otra y así obtener la equivalente en una situación o en otra. Pero para eso tienen que saber bien qué es un nodo. Primero que nada, lo han dicho ustedes, y eso no estaba bien, han dicho que el nodo era un punto de unión, no sé, o algo por el estilo. El nodo no es un punto de unión. Cualquier punto sobre el conductor es un punto de unión. Este punto que estoy marcando ahora es un punto de unión, porque une este cable que viene por acá con este cable que viene por acá, y así cualquier otro punto también puede ser considerado un punto de unión. Eso no es un nodo. Un nodo es tal y cual como les he puesto acá, es un punto donde se juntan 3 o más conductores, y es por eso que D no es un nodo. En el punto D se juntan 2 conductores, el que viene de este lado y el que viene de este lado. No tiene nada que ver lo que esté conectado por este camino, o sea, en este caso una fuente o no. No tiene nada que ver. Si es un nodo, porque se conecta este conductor, bueno, espero que lo estén viendo, y este conductor. No tiene nada que ver que este conductor después se conecte a esta resistencia, este después se conecta a esta, este después se conecta, bueno, no sé, se conecta a otro punto que está por ahí. Entonces, una vez que identificamos qué es lo que es un nodo, que en realidad acá en este problema tenemos estos nodos, tenemos el E, tenemos el B, tenemos este que no tiene nombre, tenemos el C, y para de contar. No hay más nodos. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar concretamente los nodos. Después tenemos que identificar concretamente algo que le llamamos rama. Una rama es cualquier camino que une 2 nodos consecutivos, 2 nodos que estén a la par. Esto es una rama. O sea, porque une esos 2 nodos consecutivos. Pero esto también obviamente es una rama. Pero lo que nos interesa bastante es esta. Esta es una rama. Y es una rama que nos permite llegar a una conclusión. Yo lo voy a escribir acá. Toda la resistencia sobre la misma rama, disculpe, no puedo escribir y hablar a la vez, sobre la misma rama, están en serie. Eso es fundamental. Todas las resistencias que están sobre la misma rama necesariamente están en serie. Y si no están sobre la misma rama, no están en serie. Entonces, esa es la razón por la cual esta resistencia, que una se llama R9 y otra se llama R10, están en serie. Y esa es la razón por la cual, no sé si puedo borrar ahora. Sí puedo borrar con esto. Y esa es la razón por la cual estas 2 resistencias no están en serie. ¿Se entiende por qué esas 2 resistencias no están en serie? A ver, esto es muy fundamental. Porque son 2 ramas. Porque son 2 ramas distintas, porque hay una, claro, para eso tenemos que tener muy fuerte la idea de rama. Fíjense, la rama, ¿esto es una rama que estoy marcando ahora en amarillo? ¿Sí o no? Chicos, ¿es una rama? Bien. No, no es una rama. Bien, no es una rama, muy bien ahí, no es una rama, eso es una ramita. Nada, estoy inventando cosas. O sea, es parte de una rama. Esto es la rama. La rama va de un nodo a otro nodo. D no era un nodo, por eso que ahí no terminaba. Todo lo que está ahí sobre el resaltador en amarillo es una rama. Y todo eso está en serie. O sea que la resistencia R1 en realidad está en serie con la R8, a pesar que están requete lejos y a pesar que hay en el medio una cosa. Bueno, en realidad también está en serie con la fuente. Todo eso es una rama. Todo eso es una rama
Y por otro lado, esta es otra rama. Entonces la resistencia R4 y la resistencia R8, que la voy a marcar ahora de vuelta, están en ramas distintas. Y como están en... 8 es el valor. Ah, perdón. No, es mi astigmatismo. R4 y R5 están en ramas distintas. Y si están en ramas distintas, no están en serie. ¿Mm? Entonces, a ver. Yo tengo que tratar de ir simplificando el circuito. Y para eso tengo que entender qué están en serie y qué están en paralelo. Primero busco las resistencias que están en serie, que esa me ayuda mucho a simplificar el circuito. Bueno, también he dicho que estas... Y hay otras más, hay otras resistencias más que también están en serie, o sea que estén conectadas sobre la misma rama. R6 y R7. R6 y R7 también la vamos a remarcar. Bueno, ya hemos identificado los nodos, ya hemos identificado los que están en rama. Ahora tenemos que hacer un dibujo simplificando eso. No es fácil hacer utilizar estas pizarritas que el dibujo me salga bien, pero voy a tratar de hacerlo. Discúlpame, Cintia, que te creí hablando vos mientras... O sea, yo lo que voy a hacer ahora va a seguir simplificando el circuito. Pero básicamente lo que quiero decir es que yo tomo los puntos entre los cuales está esta rama, y entre esos dos puntos, la rama que está, esta rama, en vez de dibujar estas dos, voy a dibujar la equivalente, de la forma que sea. O sea, de la forma que sea, yo quiero decir, la voy a dibujar acá, o la voy a dibujar acá, o no sé, me voy a hacer un camino curvo y la voy a dibujar ahí, no sé, de alguna manera la voy a dibujar. Pero es un equivalente. Y le voy a poner el nombre que le corresponde, o sea, un nombre que a mí me dé una idea de qué se trata. Yo le voy a poner R9,10, como para que me dé una idea que es la equivalente entre la 9 y la 10. Eso entre estos dos nodos. Ahora sí, seguimos, Cintia, porque yo hasta que termine de dibujar. Entonces, sí, tranquilo, dibuja, yo voy explicando. Entonces, ¿qué es lo que está por hacer Edu ahora mientras nosotros estamos discutiendo lo que él acaba de mencionar? Lo primero entonces, repasando, que debemos definir dentro de un circuito, sobre todo que es bastante complejo en el sentido que tiene muchas resistencias conectadas, es encontrar cuáles de esas resistencias están en serie. Una vez que lo primero que hay que hacer es resolver o encontrar la resistencia equivalente de todas las resistencias que se encuentren en serie dentro de una misma rama, ¿sí? Recuerden que la rama es la que va a contener esas resistencias en serie. Entonces, ustedes ya me pueden decir cuántas resistencias equivalentes podrán encontrar o deberemos calcular que están en serie. Una se les ha nombrado Edu ahí, que es la R910. Es otra cosa, chicos. Para cuando se... ¿Sí? ¿Cuál será la otra? Que hay 3 resistencias equivalentes. Perfecto. La R910, la 600 y la 81. Y la 81, perfecto. Y cuando estamos trabajando con tantas resistencias, utilicemos como nomenclatura para que después no se nos haga un lío con las resistencias equivalentes, Profe, en poner... Sí. Perdón, era la 5. La resistencia 1, 5. Te entendí porque yo también la tengo ya registrada como 8. Es la 5.1, perfecto. Entonces, lo que les quería decir es que tienen que ser prolijos en el momento de ir registrando el valor de las resistencias equivalentes en cada parte del circuito, ¿sí? Y lo vamos a hacer bajo la representación de la suma de esas resistencias, indicando el número de las resistencias. En este caso, como bien hemos dicho, va a ser 910, la resistencia 1.5, la resistencia equivalente 767, ¿sí? Pero le vamos a llamar R sub
910 y así sucesivamente, para que sepamos que está representando a una pequeña equivalente de esa ramita que estamos analizando. Cuando ya tenemos hecho eso, vamos a ver cómo nos ha quedado el circuito. Fíjense, ya Eduardo ahí ha calculado, o ha representado, mejor dicho, las resistencias en serie con sus respectivas equivalentes en cada rama. Tenemos la R910, la R67 y la R15. ¿Hasta ahí todos lo ven clarito eso? Es importante el dibujo, porque muy pocas personas lo van a poder hacer hacer bien sin hacer el dibujo. Tienen que ir haciendo los dibujos donde las cosas se van simplificando. Yo paso de un dibujo de arriba donde tenía, creo que, ¿cuántas resistencias tengo arriba? 10 resistencias, a un dibujo donde tengo 7 resistencias. Es más chiquito. Y en el próximo paso ya vamos a ver que vamos a tener todavía menos resistencia, ¿no? Ahora viene lo más complicado. O sea, porque esto, identificar las ramas, en realidad me sirve, se lo utiliza para sacar la resistencia en serie. Ahora viene identificar cuando están en paralelo. Identificar cuando están en paralelo es lo más complicado. Ahí ya hemos hablado la otra vez que el paralelo no es un paralelo geométrico. Yo voy a hacer otro dibujo para, por ejemplo, perdón. Es importante lo que les acaba de decir Eduardo, no es un paralelo geométrico. ¿Qué es lo que tienen que mirar para ver que están en paralelo? Lo hemos repetido mucho cuando estábamos analizando la geometría. Fíjese, ahí. La vez pasada había hecho otro circuito, ahora les hago este. ¿Y R1 y R2 están en paralelo? ¿Sí o no? No. No, están en serie. La idea sería identificar primero los nodos. Acá hay únicamente 2 nodos. Y esto es una rama. Entonces, como están sobre la misma rama, estas dos resistencias en realidad no están en paralelo, a pesar que geométricamente están en líneas paralelas. Pero eso no quiere decir nada, es una cuestión de conexión. Están conectadas en serie estas dos. Y tenemos que hacer el dibujo reemplazando estas dos por este camino que yo he puesto en verde, poniendo ahí la resistencia equivalente, y con el dibujo simplificado tendríamos que ver qué es lo que nos queda. Si la cosa... Una consulta. Sí, dígame. R1 y R2, ¿estaría en paralelo con R3? ¿Tuviéramos que sacar un cálculo, por ejemplo? No. Cuando vos mira, vos lo decís de una manera que yo te tengo que responder no. Ahora, capaz que vos estás pensando otra cosa y te tendría que decir sí. Eso muchas veces es el problema en el parcial. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que vos estás diciendo es incorrecto. Capaz que lo estás pensando bien, pero diciéndolo mal. Lo correcto sería la equivalente de R1 y R2 está en paralelo con R3. Pero que vos digas R1 y R2 está en paralelo con R3 quiere decir que R1, R2 y R3 están en paralelo. Y eso no es cierto. Perfecto. Entonces me estaba expresando mal. Pero lo que quería decir es bueno, ve. Lamentablemente lo que uno corrige es lo que uno escribe. Entonces si vos lo escribís de esa manera yo te tengo que poner mal. Entonces tenemos que ir aprendiendo a perfeccionar la manera que hablamos, que nos expresamos. Entonces, cuando yo digo R1 y R2, R3 están en paralelo, quiere decir que R1 está en paralelo con R2 y está en paralelo con R3. Que están todas mutuamente en paralelo. En cambio, lo que uno podría decir acá es que la equivalente de R1 y R2, y para eso ya estoy haciendo un paso mental. Ya estoy simplificando este circuito. Ya estoy pasando de este circuito a otro circuito en lo cual por el camino en verde ya he puesto una resistencia y yo la voy a poner acá porque quiero, y el resto del circuito lo dejo idéntico. Acá esta es R3.
Y acá, he elegido ponerla acá y no en este lugar, porque si lo hubiera, si lo hubiera puesto en ese lugar le hubiera parecido obvio que está en paralelo, pero ahí también está en paralelo. Y ahí entonces hay que entender la idea de qué quiere decir que dos resistencias estén en paralelo. Y para eso de vuelta vuelve a ser fundamental el concepto del nodo. Ahora ya tenemos buenos nodos. Y ahora yo le voy a tirar la idea. Al igual que todas las resistencias, todas las R que estaban sobre la misma rama estaban en serie, no lo voy a escribir porque es muy largo, después cuando me den un espacio ahí lo escribo, pero todas las R que estén conectadas a los mismos nodos están en paralelo. ¿Y qué quiero decir con los mismos nodos? Miren, con esta, que es bien fácil, con esta resistencia. Esta resistencia de acá arriba, un extremo va a este punto, al nodo B, y el extremo de esta resistencia también va al nodo B. Después, el otro extremo de la resistencia de arriba va al nodo C. Y la resistencia de abajo, su extremo o borne, también va al nodo C. Estas dos resistencias, que en el problema se llaman R3 y R4, están en paralelo. ¿Por qué? Porque sus bornes o terminales se conectan a los mismos nodos. O sea, los bornes de R3 se conectan a B y a C, y los bornes de R4 se conectan a B y a C. Y eso es lo que sucede acá. Yo tengo que hablar de este nodo y tengo que hablar de este nodo. Y esta resistencia se conecta, fíjense, en su extremo o borne se conecta a este nodo, llamémosle A, y el extremo de esta resistencia también se conecta por acá al mismo nodo. En cambio, el nodo de abajo, B, conecta a la otra patita o al otro extremo de esta resistencia y también conecta a la otra patita u otro extremo de esta resistencia. Y es por eso que estas dos resistencias están en paralelo. No tiene que ver con la disposición. Lo hubiera podido poner acá, lo hubiera podido poner acá, lo hubiera podido poner en diagonal. En realidad lo que me interesa es la conexión. No me interesa la geometría, que estén geométricamente en paralelo o no. Veamos a ver si podemos identificar otras resistencias que estén en paralelo. Yo le voy a poner nombre a la resistencia, si ustedes... Sí, Cintia, por favor. Fíjense chicos, ya tienen identificado que R3 y R4 están en paralelo, ¿sí? Ahora veamos qué otras resistencias están en paralelo. ¿Qué se les ocurre? A ver, piensen algunos, fíjense en los nodos que tienen y en función de todo lo que hemos estado explicando, ustedes ya podrían estar identificando alguna otra resistencia que esté en paralelo. ¿Cuál más puede ser? R15 y R67. R15 y R67. No. Bien, No. Esa R165 y R67, o sea, me estás hablando de estas dos. Esas dos no es... Pero para Edu, ¿por qué vos lo ves así, Emilce? ¿Qué es lo que estás mirando para que vos lo puedas interpretar así? Para que veamos dónde está tu error. A ver, veamos. Que ambos están conectados al nodo C. Claro. Discúlpame, Cintia. Una patita de ella está conectada al nodo C, perfecto. Pero la otra patita tiene que estar conectada al mismo nodo. La otra patita también tiene que estar conectada al mismo nodo. O sea, no estoy hablando del nodo C, sino de otro nodo. Fíjate que acá entre R3 y R4, cada patita está conectada al nodo B y al nodo C. Y en la otra resistencia también. Cada patita está al nodo B y al nodo C. Chicos, ¿entiendan cuando yo hablo de las patitas de la resistencia? Bueno, pues en realidad porque son los extremos del uno las conoce. Estas son los extremos o bornes de la resistencia. Yo le digo patitas algunas veces. Pero bueno, esas resistencias se conectan. Pero fíjate la otra, el otro extremo de esta resistencia. ¿A dónde se conecta? Eso es lo que quiero que vean.
Sí, Milagros, esperamos, ya lo vemos, pero quiero que terminemos de cerrar acá, ¿sí? Terminemos de ver este concepto porque es un error que suele suceder mucho. Ya pasamos a la otra. Emilce, ¿estás pudiendo ver lo que te está preguntando Eduardo ahora? Emilce es la que había hablado hace rato, ¿verdad? ¿Dónde está conectada la otra patita o el otro extremo de la resistencia? R15. Profe, yo no era. Justo había prendido el micrófono, pero no. Bueno, perdón. Le, No sé quién era la... Ahí está, sí, Edu. pues le pongamos nombre a ese nodo que no estaba puesto en el dibujo original. Le llamemos a este el nodo F. ¿Mm? Entonces, fíjate una cosa. El extremo o borne de la resistencia R67 en realidad se conecta a ese nodo, al nodo F. ¿Y qué pasa con la otra resistencia? Con la R15. La R15 en realidad se conecta, su borne extremo se conecta acá, a ese punto. O sea, esta es una fuente y esa fuente también tiene un extremo, o sea, tiene un borne. Eso también es un extremo. Y ahí nomás listo. O sea, no es lo mismo que haya un elemento que no haya nada. Quizás vos te confundís, bueno, porque decís, bueno, toda esta rama tiene estos dos extremos, esta rama, no, pero acá en el medio hay algo. Acá en el medio hay algo. Bien. Yo lo que les aconsejo en estas situaciones que pueden ser un poco más complejas para que la vean, a medida que van, ustedes ya están viendo ahora, si comparan los dos circuitos, el que había pegado Eduardo inicialmente y el que ya va dibujando él, cómo se va simplificando las resistencias, porque obviamente vamos disminuyendo las cantidades, ya tenemos las equivalentes, ¿sí? Entonces, estos que pueden ser dudosos o complejos en el sentido que es un poco más difícil de verlo, déjenlo para el final. Tienen cantidad de resistencias para ir sumando y van a ver que a medida que van sumándolas, solo el circuito va tomando otra forma y ustedes van a poder ver bien cómo es el tipo de conexión con el resto de las equivalentes que van sacando. Yo hubiera dejado esta para el final, por ejemplo, porque es capaz que la más difícil que la vean. Por supuesto, cada uno lo puede hacer como les salga mejor, pero les aconsejo que vayan resolviendo las que son más simples de verlas, sacando las equivalentes y van a ver que se va transformando en algo que cada vez es más interpretable porque es menos complejo la conexión, ¿sí? Bueno, alguien decía, quedó claro lo que les acaba de explicar Eduardo, cómo está conectando R15, que es muy importante que lo vean a eso. ¿Todos lo ven bien? Contesten, porfa. Bien, buenísimo. Alguien acaba de darme otra, decía R910, ¿puede ser? ¿Alguien ha dicho con la 8? ¿Quién lo dijo? Bien, R910 con la 8. R910, fíjense, son estas dos resistencias. Estos extremos se conectan en realidad acá al nodo B. Esto también se conecta al nodo B. Y los otros extremos de esa resistencia, esta resistencia se conecta a este nodo, al nodo E, y la otra resistencia se conecta al nodo E. Pero eso está bien, pero está incompleto. Hay otra resistencia que está también en paralelo con esas dos. Y esa es la más difícil de ver en este ejercicio. Es más difícil todavía que la 6-7 con... ¿Qué pasa con la 6-7 con la 5? Y para eso muchas veces tenemos que tener la idea de cómo funciona esta diferencia de potencial o el potencial eléctrico. En realidad el potencial eléctrico sobre un cable, sobre un conductor, es siempre el mismo. Por eso yo estoy tomando la idea esta de dibujarlo con el mismo color. Incluso por más que pase por una bifurcación, por un nodo como es el nodo B. Por eso yo he elegido el mismo color rojo en este caso para poner todos los cables que llegan ahí. Y es así que el borne o extremo de la resistencia R2 también tendría el mismo potencial eléctrico que tienen
los bornes de R3, R4, R8, R910 tienen lo mismo. Y lo mismo sucede con lo que está pintado en verde. En realidad, todo lo que ahora estoy terminando de pintar en verde, tiene el mismo potencial eléctrico. Esto tampoco es algo fácil de ver. Entonces fíjense ahora que con los colores, pintando con un color distinto, cada conductor que tenga el mismo potencial eléctrico, yo puedo decir, bueno, si tenés los mismos colores en los extremos, tenés el mismo potencial, y si tenés la misma diferencia de potencial, perdón, y si tenés la misma diferencia de potencial, estás en paralelo. Y en este caso, nos damos cuenta que estas tres resistencias, R910, R8 y R2, están todas ellas en paralelo, las tres. Las tres. Chicos, ¿lo ven a eso ustedes? ¿Están pudiendo verlo? ¿Entienden cómo es la conexión? Perfecto. Sí, Edu, disculpa. No, eso nomás, eso nomás. Entonces ahora ya podríamos ir simplificando las cosas. O sea, de vuelta que hace otro dibujo. Y ahora sí, Cintia. Bueno, ahora habla vos mientras yo voy a simplificar de vuelta. O sea, voy a tomar dos puntos, por ejemplo, los puntos B y C, que en ella tengo en paralelo estas dos, y ahí voy a dibujar únicamente una sola, que es la equivalente. Va a ser la equivalente, la R34. Bueno, entonces nosotros vamos repasando, mientras Edu lo va dibujando el circuito nuevo, más simplificado, vamos analizando. Del circuito tal cual estaba ahora, ustedes ya han identificado que vamos a tener una equivalente 3-4, esa la ven fácil, ¿no es cierto? Porque esa, como está geométricamente acomodada, es sencilla de verla, o sea, la asocian más rápidamente. Pero fíjense entonces, repasando lo que estaba explicando Eduardo, ¿por qué está en paralelo? Fíjense los nodos BC, cómo están conectadas cada una de los extremos, tanto de la resistencia 4 como de la resistencia 3, comparten la unión en los nodos, en los extremos B y en el extremo C. ¿Eso lo ven bien? Chicos, contesten si no, dale, para que yo sepa que están entendiendo. Bien, perfecto. Ahora él ya está graficando esa equivalente. Vamos a analizar esta parte izquierda del circuito. Entonces ya teníamos un equivalente 910, y ya ustedes han visto, que creo que es la que más fácilmente han logrado identificar, que ahí podían calcular una R equivalente 9, 10, 8. Estaban en paralela entre sí, pero además también han podido ver que tanto la 9, 10 con la 8 estaban también paralelas con la 2, como muy bien les ha explicado Eduardo, porque las tres resistencias comparten los nodos E y el nodo B, ¿sí? Fíjense que están conectadas, o sea, los extremos de cada una de esas resistencias se conectan o se unen, bueno, no quiero decir unión, se juntan en los puntos E y en el punto B. Entonces, lo que podemos calcular acá es una equivalente 9, 10, 8, 2. ¿Lo ven todos a eso? Bien, perfecto. Entonces, fíjense cómo ha ido cambiando el circuito ahora con lo que tenemos acá en el nuevo circuito que acaba de dibujar Eduardo. Fíjense que ya tenemos la R34, una R67, que es la primera que habíamos calculado al comienzo del problema, una R15, también que la habíamos calculado al comienzo del problema, y ahora tenemos una R28, 9, 10. Y fíjense cómo ha cambiado ese circuito si pensamos en lo que era el circuito inicial. Bueno, ahora nos quedan 1, 2, 3, 4 resistencias para terminar de... fíjense, miren lo que era al principio y miren lo que tienen ahora. ¿Sí? Recuerden siempre que es muy importante también, acá no estamos viendo los cálculos, que en realidad yo entiendo que eso lo ven fácilmente, pero no se olviden de sumar bien las resistencias, ¿no? Eso es importantísimo. Cuando están en serie, en la forma de serie, y en paralelo, en la inversa. Eso no se olviden, por favor. Bueno. ¿Sí? Sí.
al circuito lo vas a tener que, mira, es lo que les decía Eduardo hace rato, siempre les conviene ir haciendo dibujando el nuevo circuito, porque es la mejor manera de poder ir entendiendo las conexiones cómo van quedando. Si vos ya sos ágil y mirás el circuito inicial y vos ya tenés clarísimo qué sumar y bueno, ya está perfecto, no hay necesidad que vayas haciendo los circuitos restantes. Sin embargo, tanto para tu mejor entendimiento como para que nosotros te podamos evaluar que realmente has interpretado cómo están conectados, es mejor que vayas haciendo el dibujo, ¿sí? El dibujo de cómo te va quedando el circuito a medida que vas sumando la resistencia. Siempre es mejor, te ordena muchísimo la cabeza. Bueno, ¿quedó claro, Milagros? Profe, ¿Sí? Sí, Cande. ¿por qué la R2 estaría en serie con las otras dos si ahí hay un nodo, digamos, en F? Pero fíjate cómo se conecta. Estamos hablando de R2 con respecto a la R8 y a la 910. Sí. ¿Sí? Esa, obviamente que R2 va a quedar conectada con el resto de la... Bueno, por ejemplo, acá vos estás viendo la cálculo la R67, pero estamos hablando de con quién está en paralelo R2, ¿sí? R2 está en paralelo con R8 y 910, que es donde realmente están conectadas, con esas dos resistencias 910 y 8 están conectadas, ¿sí? Pero yo lo que decía es que la R2 no va hasta E, va hasta F nada más. Está bien. Mira, discúlpame, Cintia. Sí. Te voy a hacer la versión larga de cómo sería esto. Y la versión larga, obviamente, es más entendible, pero lo tengo que dibujar de vuelta. Esta es la R8 y esto viene por acá, la R2. Y estos son los nodos B, este es el nodo E y este es el nodo F. Perfecto. Entonces, vos lo que me estás diciendo, y tenés totalmente cierto, estas dos están en paralelo. Lo vemos a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces procedemos a reemplazar, o sea, reemplazamos a estas dos por la equivalente. Pero, ¿por dónde? Bueno, primero siempre te tenés que fijar entre qué nodos están conectadas estas dos. Tu conclusión sería que están conectadas a los nodos B y E, ¿verdad? Sí. Entonces, entre el nodo B y el nodo E, voy a dibujar un equivalente a estas dos. Y el resto de mi circuito sigue siendo igual. El resto de mi circuito sigue siendo igual, quiere decir es esta parte y por acá viene R2. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí. Fíjate cómo te estoy manteniendo la forma. Ahora, entre B y E dibujo una resistencia conectada de la manera que quiero. Lo podría conectar directamente, lo podría conectar y dejarla acá arriba, la podría conectar y dejarla acá al costado. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que la manera que se conecta también es la misma, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. listo. Entonces, quiero remarcar que por acá estos cablecitos siguen, ¿eh? Entonces, bueno, ahora. Fíjate cómo te quedan estas dos resistencias. Fíjate cómo te quedaría la equivalente que para vos sería R8910, esta, la R8910, porque es la equivalente de mi R8 con mi R910, ¿verdad? Ese sería mi R8910. ¿Cómo está conectada? ¿No está conectada en paralelo con la R2? Fíjate que un extremo viene a esta patita, al nodo B, el otro extremo también viene al nodo B. Por el otro lado, esto ya no es un nodo. El E dejó de ser un nodo, porque se juntaron ahí todos los cables. Entonces el próximo nodo es este. Y este también viene exactamente al mismo punto. Ah, sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces también podés hacerlo por ese camino.
O sea, sí, si no te das cuenta que las 3 están en paralelo, vas a tener que hacer que Parte por que parte. 2 está en paralelo y la equivalente de esa te vas a tener que dar cuenta que está en paralelo con la tercera. Por eso, Sí, chicos, profe. lo que ustedes tienen que ir resolviendo, igual este circuito es súper más complejo de lo que tienen en el práctico, ¿no? En el práctico, Pero parcial, si ya han final. podido Sí. verlo, claro, si ya han podido verlo acá, ya les digo, están para el Nobel de las conexiones. Claro. Pero por eso siempre me gusta, ya me lo había mostrado Eduardo una vez, me encanta porque van analizando cada tipo de conexión, y si se confunden, si no lo pueden ver inicialmente, resuelvan de a pares. Se va a hacer más largo, obviamente, pero va a ser hasta que hagan el ojo de poder encontrar los nodos. Yo creo que ese es el secreto, poder encontrar los nodos del tipo de qué resistencias están conectadas a qué, ¿sí? Las ramas y los nodos, es lo que decía Eduardo al comienzo. Ramas y nodos es fundamental que puedan encontrarlos, interpretarlos, y ahí van a poder ir resolviendo. Si se les complica, hagan de a pares, siempre de a pares, va a ser más largo, pero les va a salir mejor, ¿sí? Bueno, pasemos, que nos quedan 10 minutitos, quiero que veamos resistencia con temperatura también. Bueno, vamos a ver ahora cómo queda el circuito, que ya tenemos la equivalente 2, 8, 9 y 10, R3, 4, R1, 5, R6, 7. Bien, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos sumar ahora? ¿Están todas en paralela? ¿Hay alguna en serie? ¿Qué opinan? La R2, 8, 9, 10 está en serie con R3, 4. Ah, perfecto. Esa es la idea, chicos. Disculpa de vuelta, Cintia. Yo te dejo para que lo termines de ver el dibujo, me encanta. Miren, cuando uno lo hace bien, o sea, no es que de esta manera, si me ven el puntero al mouse, de esta manera está mal, sino que muchas veces es la manera larga. Pero si uno lo hace bien y eficientemente, empieza con serie o paralelo. Por ejemplo, nosotros hemos empezado en el circuito de arriba determinando que está en serie. Después tenemos que ver cuáles son las que están en paralelo. Y después en el circuito que nos queda vamos a tener que ver cuál es la que está en serie, y después vamos a tener que ver cuál es la que está en paralelo. O sea, se van alternando. Serie paralelo, serie paralelo, serie paralelo. El anterior fue paralelo, seguro que ahora vamos a encontrar resistencia en serie. Si hacemos paralelo, paralelo, es porque lo hubiéramos podido hacer todo junto. Hubiéramos podido hacer, en vez de paralelo, paralelo, un solo paralelo que involucraba todo. Lo mismo que si hiciéramos serie, serie, hubiéramos podido hacer una sola equivalente que involucre todas esas cosas en serie. Y en este caso tiene toda la razón, no sé quién habló porque yo no estoy viendo solamente mi pantallita, Bien. pero entre el nodo F y el nodo C hay una rama, y sobre esa rama están conectadas estas dos resistencias. Y entonces las puedo reemplazar por una... Profe, Sí, ¿B ya no es un nodo? B, Ajá. B ya no. B ¿Y ya, qué opinas? B ya no También es... te pregunto, ¿te acordás que hemos visto puntos donde se juntan 3 o más conductores? ¿Cuántos conductores tienes ahí? 2. Bien, de la R Sí. 2, 8, 9, 10 con la 3, 4, ¿sí? O sea que fíjate, bien. Eso está bueno que lo vean, porque fíjense, ha quedado un punto ahí que tenía un número, una letra. No necesariamente, eso puede ser, es como decía Eduardo en algún momento al principio, puede encontrar puntos en cualquier parte del circuito, ¿sí? El tema es que identifiquemos un nodo, cuando realmente eso es un nodo, ¿sí? Bueno, entonces, Sí. ahí vamos a tener una equivalente 2, 8, 9, 10, 3, 4, por supuesto que las van a sumar en serie, y van a quedar para sumarlas con la R15 y la R67, ¿sí? A ver, Entonces. disculpa de vuelta, Cintia. Sí, sí. Acá viene la parte. Entre el camino que está marcado en amarillo es una rama que une los puntos, los puntos F, C y F. Bien. Ahí tengo que dibujar la parte del circuito donde voy a dibujar mi equivalente. Y de vuelta la puedo dibujar donde quiera. Ujú. No es
que deba dibujarla sí o sí de esta manera, a pesar que de esa manera quizá les resulte más obvio cuál es el próximo paso. La puedo dibujar acá en la parte de arriba también, o lo podría dibujar en diagonal, lo podría dibujar como sea. Pero sí es cierto que hay algunos dibujos que me van a facilitar las cosas, pero en realidad como los tienen que hacer ustedes los dibujos, ustedes se tienen que dar cuenta que el dibujo ahí le va a facilitar. Yo no sé cómo ponerlo esto es R, 2, 3, bueno. Ya te dicto, 2, 8, 9, 10. Sí, no sé, yo le voy a poner R, 2, 4, bueno, 2 baja 4, digamos. RA. RA. Sí, pues tiene un montón de números. Sí. RA representa el equivalente de arriba en serie, ¿sí? Y fíjense, ya hemos hecho serie. Y entonces lo que tiene que venir ahora es paralelo. Y entonces... Están en paralelo porque están conectadas, muy bien, están conectadas a los mismos bornes. Este está conectada a este borne, al F, al nodo F. La 6, 7 también está conectada al F. Y la otra patita de RA está conectada al borne C. Y la otra patita de R6, 7 también está conectada al borne C. A ver, esperen, no se adelanten. Ahora saquemos el equivalente, para que la vayan viendo por partes. Siempre hagan por partes, chicos, porque si no empiezan, a veces por lo que les decíamos hace rato, la geometría de la ubicación, o sea, la disposición que tienen las resistencias en el dibujo, a veces nos hacen creer que están en paralela o en serie. Y no es eso lo que hay que ver los nodos, ¿sí? Los puntos o las zonas en donde esas resistencias están digamos, sus extremos se están uniendo, juntando. Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a tener una equivalente A, que representaba toda esa larga de hace rato, con la equivalente que lo sumamos en paralelo con 6, 7. Entonces, ahora, fíjense, Eduardo le ha puesto B, ¿sí? La A, 6, 7 se llama B. Ahora, fíjense cómo ha quedado. La B está conectado con un R15. Y ahora esas están en serie. Perfecto. Ahora eso están en serie, porque en realidad están sobre el mismo camino. Acá ni siquiera hay una rama, porque no hay nodos. Acá no hay... Claro. Entonces, bueno, y esa está en serie. Bien, perfecto. Entonces ahí ya la dibujo. Esto, y la final tiene un nombre único. La final se llama R equivalente. Es la única que se llama R equivalente. Las otras le ponemos AB. Bueno, acá tendría que indicar, o sea, indicar en algún lugar para poner que RA es igual a R2, 2, 8, 9, 10, etcétera, 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 ¿sí? Pero fíjense, la final les dice Eduardo, sabemos el equivalente porque si no vamos a tener mucho lío para poder ir interpretando. Llamamos equivalente a la suma total de resistencias. Las que hemos ido haciendo son parciales, ¿sí? Son sumas parciales de las resistencias conectadas. Por eso hemos ido poniendo los subíndices, para que nos quede claro cuáles son las que vamos sumando, ¿sí? Que esas son equivalentes de una suma parcial de resistencia, pero le vamos a llamar por orden y nomenclatura R equivalente a la final, ¿sí? A la final del circuito. Bueno. Discúlpame. Discúlpame. Recordemos de vuelta lo que yo les decía. Hemos empezado viendo quiénes estaban en serie. Acá, bueno, estaban en serie la de este camino, estaban en serie estas dos. Después hemos visto cuáles estaban en paralelo. Estaban esta. Después hemos visto cuáles estaban en serie. Después hemos visto cuáles estaban en paralelo. Y por último terminamos con serie. Se cumple lo que yo les digo. Serie, paralelo, serie. Si lo hacen largo es porque podrían haber simplificado esas dos, pero tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal que me hagan estas dos en paralelo y que después lo pongan en paralelo con esta otra, tampoco está mal. Siempre los colores los ayudan mucho. Siempre dibujar. Ustedes cuando se pierdan,
si no saben si están en paralelo o no, pongan colores distintos en cada conductor. El color cambia cuando yo paso por un elemento. Cuando paso por un elemento, y un elemento quiere decir la fuente de una resistencia, ahí tengo que cambiar de color. Eso ya hay un video que lo vamos a subir, capaz que hoy mismo para ustedes, pero para el resto de los chicos vamos a subir recién la semana que viene, donde se explican bien estas cosas. ¿Cómo son las conexiones? Bueno, quedó clarísimo, creo yo, ¿o no? ¿Alguno tiene duda? Contesten. No, profe. Bueno, No, profe, me quedó claro. buenísimo. Chicos, traten de resolverlo. Ahora Edu les va a subir según el grupo el circuito este. Traten de hacerlo ustedes solitos, ¿sí? Les repito, si resuelven los de la cartilla, es papilla de bebé para usted, va a ser papilla de bebé para ustedes, ¿sí? Bueno, y antes que termine la clase, les voy a tomar unos 5 minutitos más. Quería que veamos el tema de la relación de la temperatura, por lo menos que lo discutamos, de la temperatura con la resistencia, porque es un tema muy importante que nos va a abrir la puerta para lo que vamos a ver la clase que viene, que es ley de Ohm. La temperatura varía con la resistencia, la resistencia varía con la temperatura. Discúlpame, Cintia, una cosita como para cerrar el tema anterior. Chicos, de vuelta, hay que ser preciso en el lenguaje. Ya hace rato se acuerdan que una de las compañeras lo estaba pensando bien, pero se expresaba mal. Bueno, nunca digan lo vamos a sumar en paralelo. No, vamos a obtener la equivalente en paralelo. Por lo menos cuando lo escriban en el parcial, no pongan lo vamos a sumar en paralelo, lo vamos a sumar en serie, no. Obtenemos la resistencia equivalente en serie, obtenemos la resistencia equivalente en paralelo. Eso, no existe eso de sumar en paralelo, ¿eh? Bueno, eso nomás, Cintia, discúlpame. Buenísimo, buenísimo, me encanta la acotación. Bueno, entonces lo que les estaba preguntando, ¿la temperatura influye sobre el valor de una resistencia de un conductor metálico, por ejemplo? Sí, profe. Perfecto. Hay una ecuación que ustedes ya la han visto en teoría y también lo han visto en el desarrollo de problemas, que es la que nos va a permitir estudiar cómo la temperatura va a influir en el valor de una resistencia, ¿sí? Esa ecuación, que es la que está escribiendo Edu, fíjense, les pone que esa resistencia X que yo quiero conocer es igual a R sub 0. R sub 0 está relacionado con la resistividad. ¿Qué significa? Está relacionado con hay la ecuación previa a esta asocia la resistividad, pero yo les digo, R sub 0 es el valor inicial en el que se encuentra esa resistencia, porque yo voy a tomar un delta de T, ¿sí? El T final menos un T inicial. ¿Qué significa? ¿Por qué lo contemplo al delta de T? Porque voy a evaluar qué le pasa a esa resistencia cuando se encontraba en una condición inicial que nosotros normalmente utilizamos o consideramos que esa resistencia tiene un valor inicial o un valor de resistencia a 20 grados centígrados, que es más o menos el valor que entre 20 y 25 grados centígrados están tabulados los valores de resistividad para la resistencia. Es decir, fíjense que estoy hablando de resistividad. ¿Qué significa? Que yo estoy evaluando cuánto vale qué valor de resistencia tiene un conductor a una temperatura estándar o una temperatura considerada como estándar, porque es la que siempre voy a tomar como control para medirla, que puede ser entre 20 y 25 grados centígrados, y que ese valor de resistencia va a estar en relación de la propiedad intrínseca de esa resistencia que nosotros la representábamos con la resistividad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener las dos ecuaciones de resistencia y resistividad, pero en definitiva, lo que estamos viendo acá es cómo un conductor puede cambiar su resistencia al paso de la corriente cuando nosotros sobre esa resistencia aplicamos, por ejemplo, la calentamos, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a aumentar la temperatura en la que ella se encuentra, que es como el caso que tenemos en los problemas de la cartilla. La llevamos de 20 grados centígrados a 2000 grados centígrados, que de hecho pasa. Cuando ustedes encienden un foco, ¿ese foco se calienta? ¿Qué opinan? Sí, se calienta. Cualquier cosa que ustedes hacen circular corriente, ¿sí?
Eso va, con el tiempo puede ir incrementando el valor de la temperatura que está sobre esa resistencia. Y eso va a ser, o ese aparato que presenta una cierta resistencia. Al ir aumentando la resistencia, ese valor puede ser modificado por incremento de la temperatura. ¿Entendido? Entonces, para poder evaluar cómo un conductor cambia su resistencia en relación a la temperatura, es que nosotros analizamos eso con esta ecuación, en donde tenemos que contemplar el valor inicial en el que se encuentra esa resistencia, que es el R sub 0, y el R, que es el que quiero calcular, que va a estar relacionado a cuánto incrementó el valor de la temperatura sobre esa resistencia. No sé si se entiende. Entonces, ¿qué les podemos dar en el problema? Que es lo que pasaba en el caso de los problemas que hemos desarrollado en el práctico. Yo puedo pedirle que calculen la resistencia inicial, les puedo pedir que calculen el valor de la resistencia final. En el problema, por ejemplo, les daba el valor final de la resistencia cuando estaba a no sé cuántos grados, a 2000 grados centígrados, creo que le decía que era 80 ohmios. Y yo quería saber cuánto valía cuando estaba en su valor basal o de tabla o de estándar. Temperatura de referencia, profe, es lo mismo que sí, R sub 0. R sub 0, claro, la R sub 0 es la que está en la temperatura de referencia, que puede ser 20 o 25 grados centígrados, ¿sí? Repito, eso está relacionado a la resistividad que tiene esa resistencia a esa temperatura, ¿ok? Y fíjense, ¿qué es lo que sucederá? Ahí Edu les acaba de graficar la gráfica de resistencia en función de temperatura. Si yo voy aumentando la temperatura, ¿incrementará el valor de la resistencia? Ustedes de la gráfica ya lo pueden definir. ¿Qué opinan? Sí, aumenta. Aumenta, muy bien. Porque ¿qué está pasando en ese conductor si yo aumento la temperatura? Piensan un poco más adentro, porque hemos hablado de ¿Aumenta la resistencia? Aumenta la resistencia, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará en el conductor que está aumentando la resistencia? Hay como más movimiento de los Perfecto, perfecto. Hay más movimiento sobre todo de los electrones, que son los que están disponibles en un conductor metálico y que estaban liberados al azar, y esos se mueven más, ¿sí? Colisionan más, y esa colisión, ese movimiento que presentan los electrones de un conductor metálico al incrementar la temperatura, hará que ofrezca más resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiarlo a eso? A través de esta ecuación. ¿Han tenido inconvenientes para resolver el problema de la resistencia en función de la temperatura? Yo tenía duda con el problema 69, profe. A ver, espera que ya te digo cuál. Una lámpara incandescente domiciliaria, cuando está encendida, tiene una... Bueno, a ver, lo veamos. Fíjate, ¿No es ese, profe? Ah, para que yo tengo capaz mal en la cartita. ¿Cuál es? A ver, Que velo. dice a la temperatura de 200 grados centígrados el valor de una resistencia es de 80 ohmios. Ah, siento que lo han cambiado. Calcular su resistencia a la temperatura de referencia de 20 grados centígrados y bueno, ahí da alfa, digamos. Bueno, a ver, Edu, ¿querés que vamos anotando los datos para que no... Este, por favor. Sí, discúlpame porque yo tengo también el enunciado viejo. A ver, Sí, decime. ¿Lo leo? Sí, sí, decime. por favor. A la temperatura de 200 grados centígrados, Bien, el ahí valor de paremos. Ahí paremos. Temperatura de 200 grados centígrados. ¿Esa será la T final o la T inicial? Una la T final. no hay- Sí, exacto, porque fíjate que ahí hemos estado hablando previamente que la de referencia está siempre entre 20 y 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes saben que esos valores de temperatura normalmente son T final, salvo que te aclaren que vos estás trabajando con querés ver una resistencia a partir de tal temperatura, ¿sí? Bien, sigamos en el enunciado, por favor, Candes. El valor de una resistencia de 80 ohmios, o sea, 200 grados centígrados, el valor de la Bien. resistencia. Entonces, a la T final, que es 200 grados centígrados, la resistencia vale 80 ohmios.
Entonces, si nosotros vamos a la ecuación, ¿cuál es la resistencia que me está dando? ¿R o R sub 0? R. Perfecto. Ya saben que eso es R. A ver, ¿qué más dice la enunciado? Calcular su resistencia a la temperatura de referencia 20 grados centígrados. Bien, entonces lo que me está pidiendo es R sub 0. Y el alfa les da de dato en el problema, supongo. ¿Cuánto vale? Sí, 4,7 por 10 a la menos 3 por 1 sobre grados centígrados. Bien. Bueno, es simple. Ahí lo que ya tienen que hacer, ya, lo más importante es que ustedes identifiquen los datos, ¿sí? Ya una vez identificada la temperatura final y sabiendo que esa resistencia que les da de dato es a la T final, ustedes ya pueden decir que se trata de R. Si te está pidiendo que calcules el valor de la resistencia a la temperatura de referencia, es decir, 20 grados, lo que me está pidiendo es R sub 0. Despejan R sub 0 de la ecuación y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer en el problema, no hay mucha vuelta. El delta de T, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a calcular 200 menos 20. Perfecto, 200 grados centígrados menos 20 grados centígrados, los van a multiplicar por el coeficiente y le suman 1. Cuando ya hayan hecho ese cálculo, despejan, lo pasan al otro miembro y calculan R sub 0. ¿Entendido? Sí, profe, ahora sí ya lo entendí. Gracias. Perfecto. Chicos, en realidad, ¿saben qué? Yo he hecho trampa, porque cuando lo iban leyendo, yo ya le iba dando valores. Yo le decía T igual a tanto, R igual a tanto, T0 igual a tanto. Y esta es la parte donde siempre ustedes se escapan de eso. Ustedes no sacan los valores y le asignan un símbolo. O sea, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir? Cuando yo leo un problema, me dicen un cuerpo de 2 kilogramos. Yo automáticamente pongo M igual a 2 kilogramos. O sea, hago una sacada de datos del problema con los símbolos que corresponden. Entonces yo, como ya me están diciendo que es a una temperatura de 200, yo sé que no puede ser R0, porque R0 es la resistencia a la temperatura de referencia, que es 20. ¿Ah? ¿Entienden? Entonces, yo ya le doy los símbolos en base a lo que se ha visto en la teoría, en base a la convención que nosotros hemos adoptado. ¿Mm? Y es por eso que después ya es reemplazar nomás. El secreto de la física está en esto, en la sacada de datos. Exactamente. Poder interpretar, así como interpretábamos qué rama y qué nodo teníamos en el circuito, acá también es interpretar de dónde o a qué representa el dato que me están dando en el problema. ¿Estamos? Bueno, chicos, ¿dudas? Me parece que no está hoy Jerónimo, que él hablaba de los superconductores la clase pasada, pero les quiero decir que en el caso de superconductores, para que se genere esa condición de superconductores, la temperatura con la que deben trabajar son siempre muy, muy bajitas, ¿sí? Por debajo de los 0 grados centígrados. Aproximadamente en los 70 Kelvin, más o menos. Entonces, en esas condiciones a muy bajas temperaturas, las resistencias se hacen muy pequeñas. Por eso o no hay resistencia dependiendo de cerámica, por ejemplo, que es un material superconductor. Entonces, en esas condiciones, sí, se trata de superconductores. Les quería mencionar, porque hemos quedado en que lo íbamos a hablar ahora cuando hablemos de la dependencia de la resistencia con la temperatura. Bueno, chicos, Profe, ¿alguna otra duda? Sí. Cuando me da el valor de la resistividad, ¿tengo que usar la otra ecuación? ¿Cómo? ¿Cuál la otra ecuación? Sí, de resistividad igual a resistividad sub 0, ¿sí? Sí. Porque lo podemos calcular con el valor de la resistencia o con el valor de la resistividad. Vos ya sabés que estás hablando de la misma resistencia, ¿sí? Sí, bueno, lo puedes calcular con la resistividad. Si te dan el valor de la resistividad, puedes calcularlo con eso. No sé qué se estaba refiriendo, porque acá en este problema le dan el valor de la resistividad. No, pero este es el alfa. No, hay otro problema. Perdón, este es el alfa. Perdón. Sí, ella me parece que se refiere a esta misma ecuación, pero con la resistividad. Sí, hay otro problema en el que nos da la ecuación, nos da el valor de la resistividad, pero también nos da el valor de alfa. Claro, bueno, porque fíjate, en ese problema,
lo que tenés que ver, dice, ¿a qué temperatura la resistencia de un conductor de cobre será el 10% mayor que la que posee a 20 grados centígrados? Ahí a diferencia de esta situación, no te da el valor de la R, ¿sí? De la R, ni de la R final, ni de la R en la temperatura de referencia, pero te da el valor de la resistividad. Entonces tendrás que ver cómo la calculas para poder encontrar el valor que nos están dando.